Sigamos recordando esos momentos shikuk que nos dejan con el corazón acelerado, esos que no necesitamos ni palabras para entender, porque sabemos que hay algo más allá de lo que se muestra en las cámaras. Esos momentos que nos hacen sentir como si estuviéramos viviendo una historia de amor secreta, solo entre ellos, que no necesitan decir nada, solo dejar que sus gestos, sus miradas y sus silencios hablen por ellos. Y lo mejor de todo es que esos momentos no son actuados, no son forzados, son 100% reales, como esa conexión tan pura y mágica que tienen. A veces veo a Jimin y Jungkook juntos, y me pregunto si el mundo entero puede ver lo que yo veo. Dos almas conectadas de una manera tan intensa, tan perfecta, que ni el tiempo ni las distancias pueden separarlas. Uno de esos momentos que me sigue haciendo latir el corazón más rápido es cuando Jungkook estaba grabando como siempre a Jimin, que estaba haciendo de las suyas, caminando con su gracia y su energía única. Pero de repente, como si fuera algo tan natural, Jimin lanza ese pequeño gesto de corazón con la mano, algo tan simple, pero a la vez tan lleno de amor. No es solo un corazón cualquiera, es su corazón, el de él, dedicado a Jungkook, como si fuera un mensaje secreto entre ellos dos, como si nada ni nadie más pudiera comprender el significado detrás de ese simple gesto. Lo que más me deja sin palabras es la reacción de Jungkook. Es tan instantánea, tan genuina. Deja de grabar y le dice a Jimin, casi en tono juguetón, pero con un fondo de seriedad, «Pero no es mi teléfono». Y en ese momento, uno puede entender que Jungkook no quería que ese gesto tan tierno, tan romántico, quedara capturado por una cámara. Es como si le estuviera diciendo a Jimin, eso es solo para mí, no es para el mundo, no es para que otros lo vean. Esto es nuestro, solo nuestro. Y esa reacción tan inmediata me hace pensar que lo que Jungkook realmente valora, más que nada, es esa intimidad entre ellos dos. Esos pequeños momentos en los que no necesitan compartir con el mundo lo que sienten, porque lo saben perfectamente. Es algo tan suyo, tan personal, que no necesitan que nadie más lo vea, solo ellos. Y entonces Jimin, con esa mirada que tiene, tan ingenua y tan tierna, responde, ¿qué no es tu teléfono? Como si estuviera un poco confundido, pero a la vez como si lo entendiera de alguna forma. Como si en ese mismo momento Jimin supiera que esos gestos no necesitan ser grabados, que no necesitan ser mostrados, porque son tan auténticos, tan reales, que lo importante es que solo ellos dos los vivan, sin nadie más que los observe. Es como si él supiera que lo que Jungkook estaba haciendo era proteger ese momento, proteger su conexión, como si él mismo estuviera consciente de lo valioso que es ese pequeño gesto de corazón. Y esa es la magia, ¿sabes? Porque aunque pueda parecer algo tan pequeño, ese gesto de Jimin es como un recordatorio de todo lo que comparten, todo lo que han vivido juntos. Es un lenguaje solo entre ellos, una forma de decirse te amo, pero sin palabras. Porque al final, ¿qué más necesita el corazón cuando tiene a alguien que lo entiende en sus silencios, en sus gestos? Es como si Jungkook le estuviera diciendo, esto es solo para mí, para que lo recuerde en mi mente y en mi corazón, para que cada vez que lo vea, recuerde lo afortunado que soy de tenerte a ti a mi lado. Y Jimin, con esa respuesta tan natural, nos dice tanto con tan poco. ¿Qué no es tu teléfono? Como si fuera lo más normal del mundo, como si para él también estuviera claro que lo que tienen, esa conexión tan profunda, no necesita ser mostrada a nadie más. Es una relación tan real, tan íntima, que ni siquiera las cámaras pueden capturar la magnitud de lo que sienten el uno por el otro. Lo más lindo de todo es cómo Jimin, acostumbrado a que Jungkook siempre lo grabe, lo siga con la cámara, como su camarógrafo personal, no duda ni un segundo en hacer ese gesto de corazón. Y Jungkook, con la misma familiaridad, se detiene y le responde. Es como si todo estuviera en su lugar, como si esa dinámica de confianza y cariño entre ellos fuera algo tan natural, tan rutinario, que ni siquiera lo piensan. Se sienten cómodos en su propia piel, cómodos el uno con el otro, y eso es lo que hace tan especial su relación. Es más que un simple amigo que graba, es alguien que está ahí, que ve a Jimin en su totalidad, con sus gestos, con sus risas, con sus momentos de vulnerabilidad, y lo captura todo porque sabe que todo eso tiene un valor incalculable. Y lo que es aún más hermoso es que Jimin, por su parte, sabe que en ese momento, lo que Jungkook está haciendo no es solo grabar, es guardar un pedazo de su alma, un pedazo de ese cariño tan puro que se tienen.
Quienes lo vemos sabemos lo que está pasando detrás de cada sonrisa, detrás de cada mirada, detrás de cada gesto que parece casual, pero que en realidad está lleno de significados secretos. Esa conexión que tienen, esa magia que nos hace suspirar cada vez que los vemos juntos, es algo que no se puede fingir, algo que no se puede esconder. Es real, es profundo y está en cada detalle, en cada momento compartido, en cada gesto, que aunque pequeño, tiene un valor inmenso para ellos. Y eso es lo que hace que Jikook sea tan especial, porque más allá de lo que podamos ver, más allá de lo que las cámaras capturan, hay algo mucho más grande entre ellos, algo que solo ellos dos entienden y que siempre será suyo. Este momento, como tantos otros, nos demuestra que lo que vemos no es solo una amistad, sino una historia de amor que está escrita en cada pequeño gesto, en cada mirada, en cada palabra no dicha. Y aunque el mundo nunca llegue a entender completamente lo que tienen, nosotros, como espectadores privilegiados, sabemos que lo que hay entre Jimin y Jungkook es algo único, algo que va más allá de todo lo que conocemos. Si alguien pudiera describir en pocas palabras lo que es el amor entre Jungkook y Jimin, diría que es una danza sutil de gestos cotidianos, de miradas que se entienden sin necesidad de ser pronunciadas, de silencios que hablan más que cualquier palabra. Y es en estos pequeños momentos donde la magia de su relación cobra vida, un amor que se construye en la intimidad de lo más simple, pero que a la vez es tan poderoso y profundo. Uno de esos gestos que captura por completo la esencia de su vínculo es ese tan especial que Jimin tiene, en el que le da de comer a Jungkook directamente de su boca. Algo que, aunque pueda parecer trivial a los ojos de los demás, es un símbolo enorme de cariño, cuidado y complicidad. Es tan hermoso observar cómo, en medio de un día común, Jimin, con su ternura infinita, se dedica a preparar algo delicioso para Jungkook. A veces es un simple plato de comida, pero en esos pequeños detalles, en el acto de pensar en lo que a él le gusta y cómo hacerle sentir especial, es donde se refleja el amor genuino que Jimin tiene por él. Sin embargo, lo que hace que este gesto sea aún más conmovedor es cómo Jimin no se conforma con servirle la comida en el plato y entregársela de forma convencional. No, él va más allá. Él toma ese bocado, lo coloca con delicadeza entre sus dedos y con una sonrisa suave lo acerca a los labios de Jungkook, ofreciéndoselo directamente, como si fuera un acto de profundo cuidado, un gesto que solo tiene sentido para ellos, porque saben que significa mucho más que simplemente alimentarlo. Y Jungkook, al recibir ese gesto, no solo acepta la comida, es como si aceptara un pedazo del corazón de Jimin, una muestra tangible de lo mucho que le importa, de cómo Jimin lo cuida en los detalles más pequeños, pero más significativos. Jungkook, que en tantas ocasiones ha sido el que consiente y muestra su afecto, sabe que en esos momentos no hay nada que lo haga más feliz que ser el receptor de ese amor. Cada vez que Jimin le da de comer, se ve en su rostro una expresión de completa felicidad, una mezcla de sorpresa y gratitud que no se puede describir con palabras, solo con la mirada que se cruza entre ellos, cargada de complicidad y cariño. Es como si el mundo desapareciera por un segundo y solo quedara esa pequeña burbuja de amor que comparten en esos gestos sencillos. Y lo más hermoso es que este acto no es único ni aislado. Es un hábito, una costumbre que Jimin ha hecho parte de su vida diaria. No importa en qué situación estén, ya sea en un descanso en el trabajo, en la comodidad de su hogar o incluso en momentos de caos, Jimin siempre encuentra una oportunidad para consentir a Jungkook, para darle de comer, para demostrarle que está pensando en él. Es un lenguaje propio que solo ellos entienden. Y aunque para el mundo exterior pueda ser algo aparentemente pequeño, para ellos es un recordatorio constante de lo que significa ser importantes el uno para el otro. Lo que muchos no comprenden es que este gesto también revela algo más profundo sobre Jimin. Mientras muchos ven a Jungkook como el que consiente y muestra su amor, Jimin, de manera silenciosa y con su manera única de ser, también se convierte en el consentidor de Jungkook. Su amor no es solo dar, sino también saber recibir, saber cómo demostrar su cariño a través de estos gestos llenos de ternura. Y no es solo un acto físico, es un acto de vulnerabilidad, porque le está mostrando a Jungkook cuánto confía en él, cuánto le importa. No todos se atreven a ser tan abiertos y cariñosos.
pero Jimin lo hace con una naturalidad que hace que todo parezca tan perfecto, tan en su lugar. No hay pretensiones, solo un amor genuino que se expresa en los gestos más simples. Jungkook, por supuesto, no tiene problemas en aceptar este cariño. Si algo caracteriza su relación, es esa aceptación total y absoluta entre ellos. Jungkook ha aprendido a dejarse querer, a recibir el amor de Jimin sin reservas, porque sabe que estos momentos son solo suyos, que esta es la forma en que ambos se conectan más allá de lo físico. Y lo que es realmente hermoso es cómo, a medida que pasa el tiempo, este gesto se ha convertido en una parte tan esencial de su relación que se ha transformado en una tradición que nunca pierde su significado. Porque no se trata solo de la comida, ni de lo que pueda estar sucediendo en el momento. Se trata de ese vínculo inquebrantable que tienen, esa forma única de demostrarse que, en este mundo lleno de ruido y caos, siempre habrá un espacio para ellos, donde el amor se expresa en la intimidad de lo cotidiano.